que tengo como a mi cargo y se llama Simbólica Creativa, ¿verdad? Y estuvimos trabajando hasta hace poquito con algunas herramientas, ¿no? Que era un microrrelato, saber qué es un microrrelato, nos aventamos a hacer un microrrelato nosotros, conocimos el microrrelato de Monterroso también, hicimos nosotros cosas al respecto, después hablamos de esto que pudimos hacer de manera práctica a través de la escritura de nuestros propios microrrelatos, que era el cruce de horizontes y la fusión de horizontes, ¿no? El cruce y la fusión, es decir, lo que cruza y te afecta y lo lees, y con lo que nos decía nuestra pastora Bisania, dice cómo el texto bíblico nos afecta de tal manera que podemos leer nuestra propia vida a partir de lo que encontramos en él, pero también aquello que el propio texto nos ayuda para expandir, ¿no? Para combinarlo, para hacer del rojo y el amarillo un anaranjado. La fusión de horizontes, y después llegamos a algo que tratamos de hacer, que hicimos, que fue bailar, y entonces aprendimos la conga, ¿verdad? Y aprendimos que eso de hacer trenzas con nosotros, pues es complicado, como es complicado hacer trenzas, tejer redes entre nosotros, es complicado, porque hay que aprender a conocer los ritmos, hay que llegar a acuerdos para que esos ritmos logren algo, ¿no? Y después terminamos con un símbolo, ¿cierto? Que era un mandala. Sí. Ese símbolo, de alguna manera, lo trabajé yo en cierto sentido como una imposición, es decir, lo propuse yo, se hizo una propuesta y se dejó, ¿no? Tanto la danza como el mandala, el video, pero aquí también tenemos otro símbolo que estuvimos trabajando justo hoy. Y también Lisania nos hablaba de esta cuestión del texto. La simbólica creativa. Quisiera empezar por ahí. Entonces, simbólica creativa. Y voy a empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La pregunta o la respuesta? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que la pregunta. ¿Es más importante la pregunta o la respuesta? ¿Por qué, Miguel? Porque considero que es un inicio para que tú mismo te reflexiones, te hace ver todo lo que te provoque esa pregunta y analizar más allá de ti, incluido la comunidad, tu espíritu. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera compartir? Sí, también se afirma que la persona inteligente no es la que responde correctamente una pregunta, sino quien hace la pregunta correcta. Yeah. O sea, hay a partir de la pregunta es que encuentras respuestas, pero a partir de la pregunta correcta encuentras la respuesta también adecuada, ¿no? Sí, sí. Ajá. Yo. Sí. Es que justo lo que ella decía es lo que me tenía dudando, porque creo que depende cuál sea la más importante si está bien hecha. Porque hay preguntas bien hechas que reciben respuestas bien mensas, pero también hay preguntas mal hechas o mal intencionadas, que de todas maneras todavía podemos girar con una respuesta adecuada. Entonces, la más importante es la
que traiga la intención correcta y esté bien hecha. Ajá, eso también es importante, ¿no? O sea, tanto la pregunta como la respuesta tienen su lugar, tienen su intención, tienen su intencionalidad, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a hacer una primera pregunta. Simbólica creativa. ¿Qué es? ¿Qué piensan ustedes que es la simbólica creativa? Porque hemos estado haciendo como 2 meses de simbólica creativa y entonces pues yo creo que la primera pregunta es Creo que simbólica es algo que los seres humanos de por sí no podemos evitar hacer. Escribimos, hacemos dibujos, expresamos arte para aquello que no se puede decir con palabras. O sea, los símbolos son un hecho con la humanidad. El hecho de que sea creativa, en este espacio en particular, me suena a que ese adjetivo permite que los símbolos no sean impuestos. Como es algo creativo, es algo que todos podemos hacer. Y como es creativa, entonces no podemos tampoco esperar que nos lo impongan. A veces lo imponen y nos sentimos agredidos, pero a veces si me la imponen, yo descanso de tener que decidir o tener que estructurar o diseñar. Okay, muy bien. Entonces, hace que yo me haga responsable de mi propia simbólica. Ajá. ¿Qué es más importante? ¿La pregunta o la respuesta? ¿Qué es para ustedes o cómo entenderían de este lado? Porque la pastora pues tiene también su forma de pensar, pero ¿a ustedes para qué es la simbólica creativa? ¿O cómo entenderían eso de simbólica creativa? Muy bien. Entonces, la simbólica, esta parte que dice Alondra me gusta mucho porque la simbólica es una representación, ¿no? Y es una representación creativa, es una representación que se va construyendo, ¿no? Es algo que vamos trabajando y que vamos construyendo, no es algo dado, no es algo inamovible, es algo flexible, es algo que puede ser resiliente, es algo que puede ser transformable y más o menos esa es la idea de qué es la simbólica creativa. ¿Para qué sirve? Yo creo que sirve para darle un significado, ¿no? a las cosas. Y como dicen ustedes, es un significado propio. Me acuerdo de una película Intensamente hablan acerca del pensamiento abstracto. Y como son sus bases, creo que es de fragmentación no objetiva, luego de construcción, y luego no me acuerdo cuál es la tercera. Tiene esas partes, ¿no? Y es como nosotros entendemos conceptos que no son concretos, conceptos que no son lineales. Entonces, yo creo que también tiene que ver eso, ¿no? El hecho de cómo entendemos esto que no es palpable, pero existe. Muy bien. Aquello que es palpable y que no existe. Cuando a mí se me propuso trabajar, ya sea hermenéutica contextual o simbólica creativa, yo elegí simbólica creativa por una razón muy particular, y es que en este grupo de alguna forma identifico que tenemos como dos cuestiones fundamentales. Uno, un grupo que tiene un amor profundo por el texto bíblico, que conoce el texto bíblico así, tal, y que nos toca la parte hermenéutica de Liz de una manera que nos explota la cabeza, que nos hace pensar, que nos hace replantear. Pero también tenemos otro grupo que al ser casa de todos,
tiene al texto bíblico como algo que no es tan importante, pero que eso no significa ni que esté bien, ni que esté mal, ni nada, simplemente no es parte de cómo nos juntamos en un espacio como este para encontrar lo que nos decía Gastón, espiritualidad. Cómo cruzar nuestros propios horizontes para encontrar espiritualidad aquí. Para encontrar signos, símbolos, para encontrar, como decías, cuando hablábamos de simbólica, para encontrar representaciones de este lugar, para encontrar representaciones identitarias, pero para encontrar también representaciones que nos hagan explotar hacia otros espacios. También decía Gastón justo ahora, ¿no? Cuando hablaba de los 4 pilares que son Momentos espirituales. momentos espirituales, personas y lugares, y el otro, hábitos, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener momentos espirituales y espacios y lugares seguros, espacios? Nos recordaba Gastón una canción. ¿Cómo vincular aquel que ama el texto bíblico con una canción, con un poema, con algo creado, con algo que pensamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo trabajamos? ¿Qué textos, qué libros, qué cantos, qué bailes, qué dibujos, qué canciones, qué juegos nos tocan de tal manera? Nos tocan de tal manera el corazón, ese espacio de espiritualidad universal, aquello que nos hace sentir, nos toca y nos humaniza y nos significa. Nos dan significado, nos crean identidad. Porque podemos hacer ese cruce de horizontes y no volvernos a encontrar nunca, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo trabajar? Entonces, la idea de la simbólica creativa es ir visibilizando las formas en lo que podemos hacer. Ahorita trabajamos un método, ¿no? Decíamos, ¿qué es más importante? ¿La pregunta o la respuesta? Y Miguel dijo algo bien fundamental. Dependiendo de la pregunta, vamos a encontrar la respuesta. ¿Cuál es? Vamos a pensar. Hermenéutica contextual. ¿Qué es la hermenéutica contextual? Ya nos lo ha dicho muchas veces Lizania. ¿Qué es? ¿Qué es? Nos lo acaba de hecho de decir. Una forma de leer aquello que amamos, ¿no? Una forma de leer el texto. Hermenéutica, que significa lectura, interpretación desde Su contexto. Su contexto, ¿no? Desde su contexto histórico y luego cómo lo cruzamos, ¿no? Cómo hacemos para que nos afecte la existencia y vamos a seguir viviendo y que eso nos construya, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Cuál es la pregunta de la hermenéutica contextual? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Puede ser qué significado tiene mi contexto personal? ¿Qué significado tiene mi contexto personal? Vamos identificando cómo ha trabajado Lizania la cuestión de la hermenéutica contextual. Recordemos cuál fue la hermenéutica contextual que más fue impresionante o impactante, una que recuerden, que digan, aquí explotó la cabeza. A ver, platiquen. La Torre de Babel. ¿Por qué? Porque a veces creemos que, bueno, por ejemplo,
De chiquita me acuerdo haber leído varios libros de niños que decían que los hombres querían alcanzar a Dios y Dios se enojó mucho, que decidió cambiarles las lenguas para que no subieran como en ese egoísmo de querer alcanzar a Dios. Y ya. Y yo dije, y luego. Exacto. Sí. Luego, Y eso fue me explotó la cabeza. ¿y cuál fue la explicación que nos regaló Liz para la Torre de Babel? ¿Recuerdan? Bueno, algo que se me quedó y no sé si me corrigen si no, Lo vamos completando. que Dios siendo creador, el hecho de que haya, por ejemplo, puede darse esa interpretación de que haya cambiado las lenguas de todos, se le atribuye que haya diversificado la lengua y todo, ¿no? O sea, tener esa variedad de lenguas, de identidad incluso, y hasta yo creo que deformar puede ser hasta culturas, ¿no? Porque no es como que mi hermano le tocara la misma lengua que a mí, podría ser, ¿no? En esa historia. Muy bien. Algo que ha enfatizado la pastora Lizaña a lo largo de este tiempo que ha trabajado en hermenéutica contextual es cómo también el contexto del propio texto, ¿no?, nos ayuda a entender ciertas cuestiones para no ponerlas como si fueran ley, ¿no? Para no poner las interpretaciones que hemos ido leyendo todo el tiempo de la Torre de Babel tiene que ver con esto y nada más, ¿no? Pero si lo leemos desde el contexto histórico, descubrimos que hay esto y esto, y entonces se abre el horizonte. Ese es como el método. ¿Cuál es el origen del texto? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué quiso decir en su contexto ese pasaje? Y cómo desde nuestro contexto podemos trabajarlo desde esto que puede explicarse desde el contexto. La simbólica creativa, entonces, también va a tratar de hacer algo importante, que es buscar, uno, visibilizar los métodos de lectura, las formas en cómo estamos leyendo y releyendo, y también hacer evidente que podemos hacerlo de maneras distintas. El otro método que aprendimos fue el método de cruce de horizontes, ¿no? Usamos un texto bíblico, lo juntamos con un poema. Con un poema de Eduardo Galeano y fuimos haciendo otra cosa para hacer un significado que nos ayudara a encontrarnos. Entonces, vamos haciendo y cada método tiene una pregunta a la que quiere responder. ¿Qué quiero decir con esto? Que la manera, y ahora sí me quiero quedar un poco en la parte del texto bíblico, porque quienes amamos el texto bíblico tenemos esta cuestión de buscar de alguna manera respuestas seguras, certezas. No así, nos es más sencillo no buscar certezas en nuestras canciones, ¿verdad? O en lo que bailamos, tenemos esta parte de libertad, pero también es muy bonito poder acercarnos a un libro de espiritualidad que nos está proponiendo no la palabra de Dios, sino la palabra sobre Dios. La palabra de alguien, de un pueblo, de muchas colectividades que pensaron lo divino, así como nosotros podemos pensar lo divino. Ponerle otros nombres, ponerle otros significados, pero donde siempre podemos encontrar con el corazón aquello que nos humaniza y que nos significa. Como pensar en una persona rota a quien podemos como colectivo abrazar y decir, como comunidad somos más resilientes, ¿no?
través de el deporte, a través de la música, a través de el canto, a través de, ¿qué decía su logo? A través de un libro, a través de un dibujo, De ir al cine. a través de ir al cine, La oración. a través de la oración. ¿Qué significa la oración? Tenemos que hablarle, Señor Dios Todopoderoso. ¿O cómo vamos a hacer una oración? ¿No? A través de la poesía, ¿no? Ajá. A través de la pareja, a través del encuentro de personas, el compromiso con una persona, ajá, a través de escuchar, Miguel, a través del teatro. ¿Alguien más que quiera participar? A través de la música, ¿no? Acá. A través del arte. A través del arte, ¿no? A través de aquello que nos toca el corazón y que nos significa. Y vamos a hacer un segundo ejercicio que quiero regalar de manera rápida. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Sí puedo? Sí, claro. ¿Sí? No, y si no hay tiempo lo podemos pasar otro momento. Como tú quieras. No, ustedes digan.